Saludamos con mucho cariño a todos los hermanos y también a todos los auditores. Y continuamos con este maravilloso devocional llamado Alimento Diario. El mensaje que estamos viendo esta semana es la degradación y restauración de la iglesia. De la serie Cristo es el centro conector de la obra de Dios. Ya vamos en el volumen número 2, semana 3, día viernes. La lectura bíblica de hoy la encontramos en el libro de los Hechos capítulo 2 y el verso de oración está en Primera de Timoteo capítulo 1, verso 5. Disfrutemos juntos leyendo este versículo con oración y también en el Espíritu. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Señor Jesús. Pues amén, pues el propósito, aquí tenemos un propósito, te alabamos Señor, pues el propósito de este mandamiento, es el amor, te adoramos por este amor, Dios es amor, este amor es nacido, amén, gracias Señor, porque este amor es nacido de corazón limpio. Oramos a nuestro Padre Celestial en el nombre del Señor y clamamos y rogamos. Denos, Señor, un corazón limpio. Denos una buena conciencia. Un limpio corazón es para estar en su presencia, es para oírle, para escuchar su voz. Y una buena conciencia, Señor, es para también estar en su presencia. Y dice, de fe no fingida. Líbranos, Señor, oh Padre, líbranos de tener una fe fingida que no es real. Líbrenos de todo aquello que usted no es. No queremos ser mentirosos, no queremos fingir tener apariencia de piedad. Líbrenos de la hipocresía. Señor, guárdenos de todas estas cosas que no le agradan. Por eso rogamos que podamos seguirlo todos los días. Usted es el camino, la verdad y la vida. Y usted, nuestro Padre, es amor. Llénenos de este amor. Amén. Hoy presentamos amar la palabra y respirar la obra del ministerio. Conforme a la revelación de Apocalipsis, la historia de la iglesia comenzó con la iglesia en Éfeso, Apocalipsis capítulo 2, versos 1 al 7. La iglesia empezó bien, bajo el liderazgo del apóstol Pedro. Eso está en Hechos capítulo 2. Enseguida prosperó grandemente cuando estuvo bajo la conducción del apóstol Pablo, llamado por Dios para completar toda la revelación de la economía de Dios. En otras palabras, el plan de Dios para su iglesia en el Nuevo Testamento. Primera de Corintios capítulo 1, verso 1. Pese a ello, no todos recibieron que la preciosa palabra hablada por Pablo en realidad era la palabra de Dios y no la suya. Aquella palabra fue la que hizo la obra de Dios. Lamentablemente en su época, muchas otras palabras fueron entregadas a la iglesia, tanto por los judaizantes como por aquellos influenciados por la filosofía griega.
Todos ellos competían con Pablo y querían sacar a las personas de las iglesias para que los siguieran. Eso trajo mucho perjuicio a toda la iglesia. Aún así, el evangelio por medio de Pablo prosperó hasta el mundo occidental. Por eso Pablo escribió a su colaborador Timoteo: «Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina». Primera de Timoteo capítulo 1, verso 3. Es como si él dijera: no enseñen diferente a aquello que he enseñado, porque este hablar que les he transmitido produce la economía de Dios en la fe. Es la palabra profética de Dios para dar dirección a la iglesia. Esas enseñanzas diferentes, aparte de distraerlos, no producen la obra de Dios. Más bien, acarrean disputas. Que el Señor nos libre. Las palabras que competían con el hablar profético de Pablo eran fábulas, eran mitos judaicos y también tradiciones pasadas de generación en generación, que solo acarreaban disputas entre los hermanos. El Señor está volviendo y no estamos en la iglesia para discutir, sino estamos en la iglesia para promover la economía de Dios en la fe. No tenemos más tiempo, no tenemos tiempo que perder, amados hermanos. Ejecutemos la obra de Dios y hagamos hoy mismo su voluntad. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, y también de fe, pero de fe no fingida. Este era el versículo que leíamos al principio. Pablo afirmó eso porque algunos podrían decir que él era ambicioso y quería tener toda la exclusividad. Fue en ese contexto que el apóstol abrió su corazón. Él no era político, claro que no. El apóstol Pablo no le debía favores a nadie, no buscaba agradar a los hombres, sino que él era fiel a Dios y a la comisión que recibió de él. Pablo los exhortó firmemente, pero con miras al amor que nace de un corazón limpio, de buena conciencia y de una fe no fingida. Aunque algunos interpretaban erróneamente sus palabras, él no tenía miedo, porque era fiel a lo que el Señor le ordenó hablar, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Eso está en Primera de Timoteo capítulo 1, verso 6. La expresión vana palabrería significa palabras inútiles, conversaciones vacías que no producen nada. En aquel tiempo algunos querían ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablaban ni lo que afirmaban. Los falsos maestros ni siquiera sabían de lo que estaban hablando, pero Pablo sí sabía, y sus palabras tenían como propósito salvar a la iglesia de la inminente degradación que estaba en curso. Señor Jesús. Mientras Pablo estaba preso en Roma, necesitaba contar con alguien de su confianza para ayudar a la iglesia en Filipos, que necesitaba mucho apoyo. Por eso dijo que esperaba enviar a Timoteo lo más pronto posible, porque no tenía a nadie más de igual sentir que cuidara de los intereses de ellos. A esa altura,
Timoteo era el único colaborador de Pablo, de su total confianza, porque no servía por sus propios intereses. Timoteo tenía un carácter probado. Eso lo encontramos en Filipenses capítulo 2, versos 19 al 22. Él respiraba lo que Pablo respiraba. Era su cómplice. Al final de su ministerio, Pablo dijo que todos los de Asia lo habían abandonado. ¡Qué lamentable! Citando incluso a Figelo y a Hermógenes. Eso también está en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 15. Después de 2 años enseñando en Asia, preparando y formando obreros y colaboradores, cuando más necesitó de compañeros, Pablo se quedó solo. Amados hermanos, amadas hermanas, queridos auditores, únicamente Pablo podía contar con Timoteo. Hoy, en el tiempo de hoy, el Espíritu Santo está formando un gran grupo con muchos Timoteos. Debemos ser aquellos Timoteos. Estos Timoteos están compuestos por hombres y mujeres. Ellas son las Timoteas, que respiran la misma carga que el apóstol, que desean traer al Señor de regreso y que realizan su voluntad. Por tanto, amados auditores, andemos bien cerca los unos de los otros, porque esta obra no es de hombres. Esta obra es del Señor, y Él cuenta con la justa colaboración de todos nosotros. Él cuenta con los miembros del cuerpo de Cristo. ¡Aleluya! Alabamos a Dios por la palabra de hoy. Que todos tengamos un corazón limpio para atesorar la palabra, para guardarla y también para ponerla en práctica. Hasta aquí llegamos hoy. Mañana continuaremos con este precioso mensaje. Ahora tenemos una última pregunta. ¿Por qué la iglesia se desvió de la dirección de Dios? Amados auditores, que todos tengan un día lleno de alegría, lleno de amor, de este amor de corazón limpio, y también un día lleno de muchas bendiciones. Amén.